La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Voy a tomar hoy como punto de partida para mi comentario algo que podría decir yo que es una obsesión de López o una fijación enfermiza que quizá ya le esté afectando sus capacidades mentales o su salud mental, porque no deja esa expresión y la hace responsable de todo lo malo habido y por haber. Me refiero concretamente a lo que él llama, sin entender el concepto, sin saber realmente de qué habla, del neoliberalismo, dice él, de las políticas neoliberales. ¿Recuerda usted aquella ceremonia en el Zócalo? Creo que fue el 1 de julio, cuando celebró, según él, un año de la victoria. El 1 de julio del año pasado, del año 2019, y anunció urbi et orbi que ya había sepultado él al neoliberalismo. Muy bien, de eso vamos a hablar, de esa fijación enfermiza, casi de adoración totémica o adoración casi que raye en lo sexual de López, por eso que no entiende él de qué se trata, que es el liberalismo, sería lo correcto, o economía de mercado, pero él despectivamente llama por su ignorancia neoliberalismo o políticas neoliberales. Vamos a ver. Una de las conductas más comunes en los tiempos que corren de esos falsos izquierdistas es achacarle todo a un fantasma que ellos mismos crearon, que no tiene sentido desde el punto de vista económico y que se ha convertido en un adjetivo calificativo en el sentido negativo. Cuando estos pseudo izquierdistas o estos falsos izquierdistas, como es López, no se vaya a dejar usted engatusar, usted es una persona inteligente, usted piensa que López, Ebrard, Durazo, Scherer, Romo, la Citlali, Ibáñez, y Batres y todos esos porros que lo rodean, ¿son personas de izquierda? ¿En serio cree usted que estos impresentables son de izquierda? Ricardo Monreal, por favor, seamos serios. Entonces, ante la evidencia que se ha acumulado no solo en México sino en el mundo en los últimos 50 o 60 años, o quizá a partir de los primeros años de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha avanzado en el combate de muchos problemas que permanecieron ahí quizá en algunos países por siglos. La marginación, la pobreza, la ignorancia, las enfermedades elementales que no podían ser erradicadas, el paludismo, viruela, etcétera, etcétera. Y resulta que en estos 60, 70 años de apertura de las economías, de la popularización y profundización de las economías de mercado y de la incorporación voluntaria de decenas y decenas de países a la globalidad, resulta que no hay otra etapa, otra era en la historia de la humanidad donde los países, las sociedades, los pueblos hayan avanzado y mejorado tanto que con eso que estos ignorantes y acomplejados llaman el neoliberalismo. Es tal la cobardía que tienen para no reconocer que su visión del desarrollo es equívoca, es una tontería para decirlo claramente, que buscan elementos como aquel que se mete el dedo en el ombligo y luego se lo huele y dice, el cuerpo está podrido. No, hombre, nomás está sucio el ombligo. Cuando te bañes ahí, échate agua y jabón y ya va a desaparecer eso. Agarran, toman un elemento y lo extrapolan y ya el neoliberalismo es el culpable de todo. Como hizo este señor impresentable Martí Batres, el inventor de la leche con mierda, la leche Betty,
un individuo de lo peor, manipulador, cooptador, desprestigiado. Sí, efectivamente, como dice López, en Ciudad Juárez se prueba que es el neoliberalismo el causante de esos crímenes. Y los crímenes que ha habido en decenas de países antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando nadie hablaba de eso, dice uno, son argumentos dignos de un cavernícola, de alguien que piensa con las extremidades inferiores, como no dudo que sería el caso de este señor Batres. Decía pues que estas personas pseudoizquierdistas, hipócritas, que quieren parecer lo que jamás serán y lo que jamás han sido, es que las políticas neoliberales con su degeneración causaron esto y lo otro. Y a López no se le cae de la boca cuando lo increpan o le piden algo concreto, es que no somos iguales porque los neoliberales para acá y para allá. Yo no sé si este hombre tuvo alguna novia que se apellidaba neoliberal y lo despreció por ignorante, por mediocre, y tiene una fijación, un odio. ¿O será acaso su complejo de inferioridad por su ignorancia casi total en materias que dice dominar pero no las domina? Es un hombre con un nivel de ignorancia en materia económica, en materia de geopolítica, no se diga ya en idiomas. No habla ni el español, pues. Entonces, estamos pues ante una situación donde podría ser una buena pregunta para hacérsela a López. Perdone, señor López, ¿considera usted que hay algún problema en México y en el mundo hoy en día que no lo haya causado el neoliberalismo? Y otra pregunta podría ser, ¿tendría usted la amabilidad, señor López, de explicarnos de manera clara, pero sin hacer pausas porque vamos a tardar 3 horas aquí, qué es para usted neoliberalismo? Y ahí se van a dar cuenta ustedes del nivel de ignorancia, de un nivel de desconocimiento de cuestiones elementales, pero también de la cobardía, de la falta de honradez intelectual para reconocer su ignorancia. Ese es López. Hoy, para ellos, está más de moda que en los meses o los años anteriores atacar al neoliberalismo. Y se le sale a López decir que el responsable o los responsables de este crimen horrendo de la niña Fátima, las políticas neoliberales. Pero luego sale Batres a secundarlo y luego el que jamás habría yo pensado que iba a salir, Ricardo Monreal. ¿Qué necesitan en el caso del senador Monreal? Hacer esas muestras de abyección y servilismo para mantener viva la flamita de que va a ser candidato a la presidencia de la República. Ya se los dije una vez y se los repito, ni Ebrard ni Monreal van a ser candidatos a la presidencia de la República. López va a ser candidata a la científica Sheinbaum. No importa que sea limitada, no importa que sea toda descuadrada, pantalones que los agarra con clips y cosas. Esa. ¿Por qué? ¿Por qué es tan incapaz y tan servil que cree que la va a poder manejar a su antojo? ¿Duda que sea incapaz la científica? Vea los desfiguros que hace aquí en la Ciudad de México. Su incapacidad total para comunicar algo de manera clara y sencilla. Sin embargo, ese es el tipo de personajes que prefiere López. Monreal es una chuchacuerera, es un pescado enjabonado. ¿Cuántas no le ha ganado a López y hacerlo candidato? López dice, este me mete a la cárcel inmediatamente. Y Ebrard tiene en su closet, que debe ser de dimensiones casi infinitas, varios esqueletos, pero de mamut. En el momento en que se vaya acercando los tiempos de la sucesión, ahí quiero ver todos los fémures, los ilíacos, las pelvis que van a salir para exhibir la historia de Marcelo Ebrard. Priista de toda la vida, salinista,
y que luego se pasó a este partido y al otro y tuvo que irse a Francia un tiempecito por aquello de la quema de la línea 12. Todo eso va a salir. Como aquel chiste que se cuenta de aquel hombre que estaba preocupado porque no sabía quiénes habían sido sus padres. Y le dice un compadre: oye, compadre, pues está usted mal. ¿En verdad quiere saber quiénes fueron sus padres? Sí, compadre, hombre, pues no sé. Métase a político y a las 72 horas va a conocer su árbol genealógico. Los adversarios se los van a exhibir. Así es Ebrard, hombre. Así es Ebrard. En el momento en que ya se crea él en su ingenuidad juvenil que podría ser candidato, va a haber la avalancha de huesos que tiene en el closet que le van a echar. Y Monreal, bueno, pues ni se diga, ¿no? En esas condiciones, pues, echarle la culpa de todo al neoliberalismo no pasa de ser una expresión de aquellos que quieren vendernos el antepasado como el mejor de los futuros. Y esta no es una idea mía, sino es una idea de ese hombre que nos hace falta hoy con su claridad y su valentía para decir las cosas, Carlos Castillo Peraza. Al menos es una frase, una expresión que yo se la escuché hace ya muchos años por primera vez a él, refiriéndose a los priistas que querían vendernos el pasado, decía él, como el mejor de los futuros. Pues hoy, estos morenistas chafas no solo quieren vender el pasado, quieren vender el antepasado como el mejor de los futuros. ¿A qué se debe, pues, para terminar, que estos no se atreven a hablar con la expresión correcta, una economía de mercado? ¿Por qué la rechazan? ¿Sabe usted por qué? Porque en una economía de mercado priva, en primer lugar, la ley, no la voluntad del cacique pueblerino como es López. Y segundo, la libertad del individuo para decidir en el mejor de sus intereses. En una economía de mercado, el agente económico privado no depende del poderoso en turno, porque su obligación al estar al frente del Ejecutivo es hacer que todos respeten la ley sin distingo alguno y la aplique con los elementos que el Estado pone a su servicio. Leyes, reglamentos que autoriza, aprueba, analiza, etcétera, el Poder Legislativo. De tal manera que el individuo, el ciudadano, el agente económico privado, no tiene que rendirle pleitesía a estos caciquillos de pueblo. Por eso López odia el liberalismo, las políticas liberales, porque esas políticas estimulan, apoyan, buscan fortalecer la libertad del individuo para decidir. Y él a eso no se aviene, a eso él. Él quiere súbditos, vasallos, lacayos. Por eso se llevan muy bien Batres, Ebrard, Romo, Scherer y toda esa runfla que anda ahí alrededor como moscorrones a ver qué pepenan por ahí. Esa es la realidad. Ese es el complejo que tiene López, que no tolera la individualidad. Él quiere masas amorfas, rebaños de servidores, de lacayos, de siervos, que le besen las manos porque él les da todo lo que ellos aspiran. Eso no es una economía liberal. Esa no es una economía de mercado. Y por eso López la odia. Odia las políticas liberales. ¿Por qué? Porque el primero que sería rechazado y lanzado al basurero de la historia sería López. Muchas gracias por su atención y lo espero mañana jueves con otra mañanera, como dirían los clásicos, perrona. Nos vemos mañana. Gracias.